Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El siguiente video está en formato de podcast para la unidad de aprendizaje de Estado, Sociedad y Derecho de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la UNAM, modalidad a distancia. El día de hoy daremos respuesta a los cuestionamientos planteados para la actividad número 6, en la cual se dio lectura al texto La primera sentencia internacional condenatoria en contra del Estado mexicano, escrita por Eduardo Ferrer MacGregor y Fernando Silva García. Las opiniones vertidas en este podcast son meramente personales y no reflejan personalmente el punto de vista de la facultad, de la UNAM, ni de mis profesores y compañeros. Es personal. ¿Cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Bien, son instituciones que operan en dos planos de manera simultánea. El primer plano está enfocado en resolver controversias concretas sobre derechos y libertades que se dan entre los individuos y los estados. El segundo plano de estos tribunales establece los criterios generales de validez que ambas partes deben respetar para su correcto funcionamiento. Es un principio de derecho internacional en caso de violación de una obligación internacional que produzca un daño. En este caso, el fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos, el Estado tiene que cumplir un determinado plazo que tiene que ser razonable y entendible, y en todo momento tiene que garantizar de una forma efectiva el derecho de los ciudadanos o de las minorías a poderse postular como candidatos para un puesto público o bien para ser elegidos sin que exista algún tipo de impedimento burocrático o externo que dañe o atente este derecho. Retomando un poco el caso que se nos presenta en la lectura sobre la sentencia del caso Castañeda Guzmán contra el Estado mexicano, México debe o debía en un plazo razonable completar la adecuación de su derecho interno a la convención. Aquí podríamos plantearnos si esto se trata de un ejemplo de recepción de derecho internacional, y aquí va nuestra respuesta. Efectivamente es un ejemplo de derecho internacional, ya que desafortunadamente una institución internacional tuvo que intentar mediar un problema que le competía totalmente a las dependencias del sistema mexicano. Algo muy también decepcionante sobre esto es que tenemos un sistema político bueno, una constitución que es considerada como una de las mejores del mundo, pero el problema radica en que su aplicación y ejecución está por los suelos. O sea, el texto ahí está, pero que se cumpla como tendría que cumplirse no es algo que no sucede la mayor parte del tiempo. De aquí podemos hablar sobre cuál es la importancia que tienen los derechos de participación democrática para la igualdad, la discriminación y el Estado de Derecho. La ciudadanía tiene que participar en este tipo de actividades, ya que de ahí emana la importancia de estos derechos, ya que permiten hacer valer nuestra voz como ciudadanos. Todos los integrantes de la misma ciudadanía se sentirán con la confianza de externar sus opiniones, sabiendo que serán escuchadas, en teoría. ¿Por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional? Considero que es información de código abierto, en la cual se pueden llegar a establecer determinados lineamientos que no necesariamente se aplican o cumplen a todos los grupos de personas. De aquí podemos partir sobre los tipos de recepción que se mencionan en el texto, que es la recepción automática y la recepción específica. La recepción automática requiere de una aprobación legislativa. En el caso de México, esta aprobación es emitida u otorgada por el Senado de la República. La recepción especial o específica, como su nombre lo indica, requiere de un decreto o una ley que dictamine actos normativos internos. ¿Por qué la Convención Americana constituye derecho interno para los estados parte? Es muy sencillo responder esta pregunta, ya que esta corte implica que los tratados internacionales sobre derechos humanos tengan eficacia directa en los territorios de los estados que las conforman, es decir, que se apliquen correctamente en donde fueron emitidas. Si fue emitido en México, tiene que cumplirse exclusivamente en México. Si fue emitido en Cuba, tiene que ser exclusivamente emitido en Cuba, y así sucesivamente. Un poco más adelante, y conforme vamos avanzando en el texto, nos habla sobre la perspectiva formal y material de los tratados internacionales que están incorporados a nuestro sistema jurídico. Estamos hablando del caso de México, la relación jerárquica con la Constitución y el control de poder. Pues sí, efectivamente hay dos perspectivas. Abordando la primera, que es la perspectiva formal, los tratados internacionales incorporados en nuestro sistema jurídico están jerárquicamente debajo de nuestra Constitución, lo cual creo que es correcto, lo cual creo que es bueno, debido a que
es un intento de protección de la soberanía nacional y del sistema jurídico mexicano. Pero el que estén abajo no quiere decir que puedan venir instituciones externas a intentar imponerlos. O sea, sí los podemos considerar, sí se pueden negociar en algún punto, pero no pueden ser no pueden atentar contra la soberanía nacional o a las leyes que están escritas en la Constitución. Por otro lado, la perspectiva material reconoce que los tratados y la Constitución pueden concebirse como ordenamientos jurídicos complementarios, ya que tienen una finalidad de control de poder. Pues sí, pero yo creo que esta más bien ya es de una decisión del Poder Ejecutivo sobre cómo quiera manejarlos. O sea, yo creo que está bien que estén por debajo de la Constitución, aunque también si hay una buena estrategia política o una buena estrategia que realmente vele por los derechos de los ciudadanos, pueden trabajarse en conjunto y pueden lograrse cosas interesantes. Y antes de finalizar, vamos a explicar brevemente cuál fue el caso Castañeda Gutmann. Castañeda Gutmann fue un personaje, un ciudadano como cualquier otro, que quería hacer algo por el país, que tenía algunas ideas interesantes, que tenía una visión diferente de cómo podían hacer las cosas. Desafortunadamente, pues su candidatura fue de parada de tope, debido a que algunos grupos de personas o algunos intereses particulares se veían seriamente afectados si él hacía uso de su derecho, que de hecho es constitucional, haciendo uso de su derecho de poder postular como un candidato para la presidencia de la República y también para ser elegido. Quizá a lo mejor no tenía los recursos que tenía que haberle dado el INE, porque también hay que mencionar que el INE en todo momento, o el IFE en ese entonces, actualmente el Instituto Nacional Electoral, en ese entonces le negó los recursos que por ley le correspondían, porque sí había juntado las firmas, o sea, el papeleo lo había hecho bien, ya estaba listo para postularse como candidato, pero el INE le frenó los recursos, que si bien o mal, bueno, a lo mejor para algunos es un desperdicio de dinero. Personalmente también considero lo mismo, porque es mucha basura, spots de TV innecesarios que solamente quitan el tiempo de televisión, etcétera. Pero al final de cuentas aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de que se le prohibieron, cuando en la Constitución claramente lo menciona, que como ciudadanos tenemos todo el derecho del mundo de poder postularnos a un puesto público y ser elegidos. Y entonces aquí, retomando un poco el tema de la clase pasado, del video pasado, sobre cómo afectan los derechos humanos a estas personas que tienen los grupos de intereses. Si bien a lo mejor no era una persona muy influyente y en ese entonces todavía no había un boom de redes sociales como lo hay ahorita, quizá a lo mejor sí se pudo haber hecho el ruido suficiente, por decirlo de una manera coloquial, para que algún medio de televisión, algún medio radiofónico, etcétera, pudieran hacer más evidente que el caso fue un atentado ante los derechos constitucionales de una persona. Claro, después, como no es secreto para nadie, algunas veces los medios de publicación, pues son de comunicación, son comprados por los por altos ejecutivos de televisión, y la información se va transformando de manera en que la víctima resulta ser el culpable de un delito. Entonces pues es muy triste lo que sucedió, y aparte pues no es el único ni va a ser el primer caso en el que estos grupos que tengan el poder de política quieran evitar que alguien externo, que quizá tenga buenas ideas, que a lo mejor, o simplemente llevarles la contra, pues les deje hacer eso, ¿saben? O sea, es como de, no quieren que nadie más entre en este círculo, en este pequeño grupo de personas que pueden o sienten que tienen el poder de manejar los derechos de los mexicanos. La participación ciudadana y la concepción sobre los derechos que tienen de sus propios derechos ha cambiado drásticamente, y no nada más por este caso en particular. O sea, en las últimas elecciones se registraron 2 o 3 candidaturas independientes. Realmente no recuerdo los nombres de las personas que pues se postularon, pero pasó algo similar. Se hizo el papeleo, se juntó el determinado número de firmas que pide el INE, y pues los recursos que les dieron fueron nada comparado a lo que se le da al PRI, al PAN, etc. Claro, obviamente no se les puede dar una cantidad exorbitante de recursos a una sola persona, pero tampoco le pueden dar
algo que no les sirva, o sea, porque hacer la candidatura, desafortunadamente aquí en México, para hacer una candidatura política hay que gastar millones de pesos en publicidad, o sea, ¿cuántas veces tenemos en nuestras casas que la mochilita del PRI, que el vasito del PAN, o sea, cosas que a lo mejor sí pueden servirnos, pero al final de cuentas es un desperdicio de dinero, porque se invierte tanto en publicidad que realmente no se hacen obras públicas por las que uno puede decir, bueno, como candidato pues arregló esta calle, reparó la avenida, etcétera, y eso creo yo y sería más significativo, o te daría un inicio a ti como ciudadano para decir sí voy a salir a votar, sí voy a votar por esta persona porque ya hizo algo, no porque me regaló una despensa, no porque me dio un vale para útiles escolares, porque eso en realidad es una obligación del sistema político, no es, o sea, el problema también radica es que como mexicanos no conocemos bien cuáles son nuestros derechos, no conocemos nuestras obligaciones, no hemos leído ni siquiera nuestra constitución, que como mencionaba anteriormente, está bien hecha, nuestra constitución está muy bien hecha, está muy bien formada, tiene el esquema es uno de los mejores del mundo, pero ¿de qué nos sirve si primero como ciudadanos no conocemos cuál es su función, cuáles son totalmente nuestros derechos, cómo aplican nuestros derechos? Aparte hay un sinfín de leyes, una ley de turismo, hay una ley de trabajo, hay una ley de, o sea, no las conocemos, tampoco nos damos el tiempo de leerlas, y entonces ahora sí que al estar sumidos en nuestra ignorancia, pues los que solamente se especializan en la política, pues pueden decir o hacer, porque también hay muchas modificaciones de ley que quieren hacer en el Senado. Independientemente de la postura política, o eso sería importante que nosotros revisemos y podamos emitir una opinión al respecto, porque se vale, al final de cuentas, pues todos estamos viviendo en el mismo país, entonces si al rato, porque unos cuantos no les gustó que diga que una ley dice X cosa y la quieren cambiar por Y cosa, nosotros también podríamos decir sí, pero, o sea, ¿por qué? Porque quieres cambiar de X a Y cuando X creo que es más funcional que Y. Entonces, eso es la reflexión de lo que me gustaría con lo que termináramos, nos quedáramos después de esta lectura, y pues en general, o sea, es importante y sí me gustaría promover que hagamos promover el voto y la participación ciudadana, porque independientemente de que ya todo exista una resignación de que pues de todas formas va a ganar tal partido, pues sí, pero por lo menos tú ya votaste, tú ya ejerciste tu derecho de votar, tú ya pudiste emitir una opinión. Entonces creo yo que eso es importante, y digo, al final de cuentas la fuerza pública siempre va a poder más que el Estado o que los grupos reducidos que están manejando nuestros derechos y nuestro sistema político. Eso sería así como que mi reflexión final, es todo lo que puedo decir al respecto.